One Piece es una muy buena serie y me encantaría poder hablar de todo lo bueno que tiene, sus sistemas, personajes, arcos y demás, pero junto con ser una buena serie, es larga, tan larga que aunque lo intentara, no sabría cómo condensar todo lo que pienso en un solo video, así que haré lo más sensato y empezaré por riqueza, fama, poder. Goldie Roger, el rey de los piratas, conquistó todo lo que el mundo puede ofrecer. El inicio de una serie es importante, es tu mejor oportunidad de dejarle claro al espectador qué está entrando a ver y qué puede esperar de tu serie. Un inicio como el de Guardianes de la Galaxia te deja claro que esta es una historia sobre gente con traumas y arrepentimientos, que verás lugares desconocidos con criaturas exóticas y que te sientes un rato, porque esto lo sobrellevamos con música y risas. Pero a veces a los creadores se les dificulta dar una buena idea de qué ir a la serie cuando realmente ni ellos saben hacia dónde va la cosa. ¿Cómo voy a dar una buena impresión si ni siquiera me consta que esta serie llegará a los 100 capítulos? Realmente nadie te juzgaría porque tu inicio no refleje la serie. Es mucho más permisivo fallar en el inicio que fallar en el desarrollo o el final. Seguro, no puedes permitirte que sea malo. Si das una muy mala impresión o eres incapaz de mostrar qué tienes para ofrecer, la gente no lo verá, sino pregúntale qué le pasó al universo oscuro de Universal. Intentaron lanzar su propio universo cinematográfico con los monstruos clásicos, pero la película era tan blanda y se notaba tanto las ganas de competir contra el MCU que la gente lo notó. Se dieron cuenta de que no había plan ni pasión, así que fracasó, pero sí tienes un buen margen de error. Tu inicio no tiene que ser deslumbrante. Algunas de las mejores series que he visto tienen inicios que no son la gran cosa. Fullmetal Alchemist, que tanto me gusta adular. El inicio de Brotherhood no es mejor que en el manga como para haberlo cambiado, y se enfoca más en reflejar el final de la serie que las aventuras que le siguen. Y sin embargo, no quita que la serie es una obra maestra. Ser una buena serie no te otorga un buen inicio por defecto, pero un inicio promedio no arruina una gran serie. Ahora, esto no es un problema con el que solo One Piece tiene que lidiar. Cualquier historia es susceptible a que su inicio no presente bien el tema, pero sí hay un problema que no todos tienen, y es que One Piece no tiene 100 capítulos, tiene 1000. Hacer un buen inicio para una serie que eventualmente superará los 1000 capítulos es una tarea monumental, porque la idea no es solo escribir un buen inicio cualquiera y después luchar por mantener el paso. Moon Knight tiene un primer capítulo fantástico y aún así no es capaz de mantener su racha por 8 míseros capítulos. Nadie le encararía a Oda el no poder dar un inicio que esté a la altura de lo que la serie algún día se volvería. Pero lo logra. El comienzo de One Piece no es solo uno de los inicios más interesantes que he visto, sino que todo de lo que va y todo lo que propone sigue siendo igual de relevante cientos de capítulos después. Y me pregunto, ¿cómo? ¿Cómo le hace para no perderse en el camino, mantener todas las ideas del principio y aún así seguir trayendo novedad y seguir siendo interesante? Y después de suficiente tiempo pensando, yo diría que le atribuyo esto a dos cosas: el contexto y la estructura. El contexto es la ejecución de Goldie Roger. Es una escena de 30 segundos, una página, pero es una mina de misterios de la que puedes sacar decenas de subhistorias y aún así no haber cubierto la mitad. Múltiples series hacen esto, empiezan presentándote el mundo e incluyen alguna pregunta que guía un misterio de la serie. ¿Qué son los infernales? ¿Dónde está la piedra filosofal? ¿Quién es su padre? ¿Quién es su padre? ¿Quién es su padre? Pero estas suelen dar poco espacio para más ramas de historia. Si no quieres que la serie termine tan pronto como las respondas, tendrás que empezar a hilar nuevas ideas en base a dichas respuestas. La ejecución de Roger te deja con 1.000.000 de preguntas desde el minuto 1. ¿Quién es Roger? ¿Qué lo hace el rey de los piratas? ¿Cómo lo atraparon? ¿Quiénes lo atraparon? ¿Por qué está feliz? ¿Y dónde está su tesoro? Pero no puedes enojarte con la serie porque realmente no te está reteniendo información. Todas esas son preguntas que tú te haces por mera curiosidad, no porque la historia te esté forzando a la pregunta. La escena en sí te da toda la información necesaria para empezar la aventura. Existió el rey de los piratas, fue ejecutado y quien encuentre su tesoro se volverá el nuevo rey de los piratas. No necesitas saber ninguno de los detalles porque la meta del protagonista es tan simple como querer encontrar ese tesoro. Luffy incluso rechaza que le cuenten información sobre el One Piece. Es un inicio que no explica nada, pero te cuenta todo, por lo que el autor puede ir revelando los misterios que quiera al ritmo que le parezca, sin que se sienta como que hay un bloqueo por falta de información. Luego está la estructura.
y esta ya es más comúnmente discutida. La idea es que el inicio de la serie plantea una estructura de cómo va el arco promedio, la cual en este caso es la base de cómo cada historia se logra sentir como un progreso sin importar qué tantos cientos de capítulos llevemos. Si empiezas con una estructura muy vaga o un objetivo que no se sabe mucho cómo alcanzar, puedes extender una serie bastante. Cada arco tiene su propia meta y se puede hacer poco o ningún progreso para el objetivo principal. Esto es lo que hacen series largas como Naruto, en las que es entendible que no cada arco ponga a Naruto un paso más cerca de ser Hokage. Ni siquiera sabemos muy bien qué se requiere para ser Hokage. O lo que pasa con Sao, que no tiene un objetivo global, por lo que pueden seguir sacando temporadas que continúen donde el anterior dejó las cosas. Pero no es gratuito. Si sigues la serie por mucho tiempo y aún así el progreso es mínimo, se empezará a poner viejo. A la gente le dejará de importar parte de la historia porque no le estás dando el protagonismo que requiere. Y eso puede hacer que aun cuando sí lleguen a su meta, no se sienta al nivel de la duración de la aventura que acabas de ver. Así que en lugar de una estructura algo vaga, puedes ir por una más directa, en la que estableces las metas con antelación y dejas bastante claro qué hay que hacer para cumplir el objetivo principal. Con esto puedes asegurar que cada capítulo se sienta como un progreso y puedes ver cómo los personajes se dan cuenta de que están más cerca de lo que desean. Pero junto con esto, te estás indirectamente poniendo el cronómetro al cuello, lo cual puede estar bien para ciertas series, pero no para las que uno quiere que duren más. Si el espectador sabe qué se requiere para avanzar la historia, entonces va a ser abundantemente obvio cuando estés alargando las cosas y te van a perjudicar los largos periodos en los que no se cumpla una de las metas. La mayoría de autores terminan teniendo que decidir si terminar la serie antes de lo que les gustaría o cambiarle el rumbo y establecer nuevas metas para llegar al final. One Piece da un paso atrás y decide tomar un poco de ambos. La estructura base de un arco es que tienes que tomar tu log pose, ver hacia dónde apunta, usarlo para llegar a la próxima isla, esperar a que se adapte al campo magnético y repetir hasta llegar a Raftel, donde se teoriza está el One Piece. Pero el qué pasa en cada isla es tan variado como te puedes imaginar. Aún con una estructura determinada, no hay una duración a la que se tengan que apegar. Y ahí es donde está la gracia, en que la estructura puede reflejar ambas opciones. Los personajes tienen que viajar de isla en isla sin mucha idea de a dónde van o cuánto tardarán. Y no hay un número establecido de islas, por lo que las cosas pueden extenderse sin sentirse forzado. Pero gracias a que la idea es, sigue tu log pose hasta llegar a Raftel, cada isla, sin importar qué tan insignificante sea, te está poniendo un paso más cerca de la meta. El solo hecho de los personajes viajando y teniendo aventuras te demuestra su progreso y te asegura que están más cerca de llegar. Eso es lo que logra la estructura, y es gracias a esta que podemos disfrutar los cientos de capítulos sin sentir que están retrasando el final. Eso es lo que pienso del inicio de One Piece. Si bien cada arco tiene sus propias ideas y hay desvíos y foreshadowing por todas partes, lo que más me ha fascinado hasta ahora es el uso del inicio por Oda. Esa forma que tiene la serie de no dejar que solo sea el comienzo de la aventura, sino que es la filosofía que te guía por el resto de la serie, al cual puedes volver una y otra vez para profundizar en los aspectos que te cautivaron desde un principio. Y a todo esto, el primer opening no se queda nada corto. Es increíblemente icónico y hace un trabajo igualmente bueno en encapsular la gracia de la serie, pero no se dará análisis musicales, así que dejémoslo en que es muy buen opening. Si pueden, véanse One Piece o pónganse al día, y si no pueden, échenle un vistazo al live action. Al igual que Fullmetal Alchemist, no es tan buen inicio como el original, pero sí es muy divertido y mantiene bien la esencia del original. Por mi parte, me tengo que poner al día. Hasta la próxima.